Síntesis LB10 2025. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2025 en LB10. Estos son los hechos más importantes de agosto. Y llegaba el mes de agosto y justamente en los meses de julio y agosto comenzaba una discusión referida a la justicia por ciertos hechos donde personas que deberían haber estado presas cometían distintos ilícitos. José Valerio, juez de la Suprema Corte de la provincia, respondía a las críticas de Alfredo Cornejo justamente y al reclamo por más horarios de audiencias. El magistrado decía lo siguiente. Estamos tratando de repartir las responsabilidades que son propias. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Nosotros en el Poder Judicial sabemos que hay cosas que hay que mejorar. Algunas las podemos mejorar solo y otras necesitamos coordinar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la flagrancia y de las franjas horarias para poder trabajar, porque se requiere coordinar con el Ministerio Público, el Servicio Penitenciario, la Policía y la Justicia. ¿Por qué? Porque para traer a los detenidos inmediatamente tiene que haber un sistema que los traiga, pero también si queda detenido tiene que estar el servicio penitenciario en condiciones de llevárselo a la unidad escarcelaria y el fiscal tiene que tener los elementos de prueba para poder estar en la audiencia. Y en el octavo mes de este 2025, una docente de Tupungato fue separada de su cargo tras ser acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. Según se informaba, el caso se descubría tras una alerta internacional que provenía de los Estados Unidos. Fernanda Barducci es delegada regional de la DGE en el Valle de Uco y en ese momento nos contaba novedades. La docente fue separada de su cargo por presunta distribución de material de pornografía infantil. En sí, la DGE, cuando es alertada, se toman las prevenciones del caso, que es separarla. La docente es titular en su cargo de maestra y suplente en su cargo de vicedirectora. Por lo tanto, desde el procedimiento se le da de baja a su cargo de vicedirectora y desde su cargo docente titular se la traslada a un organismo administrativo donde no haya relación con niños, niñas o adolescentes para que cumpla tareas administrativas hasta tanto salga la resolución o judicial o de Junta de Disciplina. Pero este caso no iba a terminar acá, porque la docente en el mes de septiembre era sobreseída de la causa. Se había comprobado que no había tenido nada que ver con el delito que se le cargaba. Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis LB10 2025. Muy bien, llegamos al mes número 8. Agosto comenzó con el dólar algo picante. La divisa norteamericana subió a 1.380 pesos y se aproximó al techo de la banda de flotación, que por esos días rondaba los 1.436 pesos. El ministro de Economía, Luis Caputo, decía en aquel momento que la suba era por la incertidumbre política, previa a las elecciones que se venían. Aún no aparecía Estados Unidos ni el tío Scott Bessent. Tranqui, ya vamos a llegar a ese momento. En agosto también fue la última transmisión de la expedición del Cañón de Mar del Plata de la Schmidt Ocean en la que participó el CONICET. Un streaming que tuvo en YouTube un récord de 945.000 visualizaciones y una estrellita de mar culona como figura. Con los actuales recursos del Estado Nacional no se podría haber hecho, decía en aquel entonces Soledad Leonardi, directora de Iberomar CONICET. No, en este momento con recursos del Estado Nacional no se hubiera podido realizar nada, apenas tenemos para comprar alcohol para fijar muestras. Esto es posible porque los investigadores se presentaron a un concurso que organizaba el Schmidt Ocean con esta propuesta y fueron seleccionados y la fundación pone todos los recursos. Los recursos, hablando de barco y tecnología, después están todos los recursos humanos que son producto de la formación que tienen en universidades nacionales, son investigadores de CONICET, hay una inversión enorme del Estado Nacional que permite que nuestros investigadores estén ahí, que todas las muestras que se colecten sean analizadas en el país y que después pasen a formar parte de las colecciones de los museos nacionales también. Y tras haber vetado las leyes de emergencia en discapacidad, la nueva moratoria y el aumento en jubilaciones, Javier Milei se defendía en el mes de agosto diciendo: los que reclaman
son los mismos que vetaron, recordando el veto de Cristina Kirchner durante su gobierno en el año 2011 a un aumento de haberes. Ahora, sin dudas, un caso resonante del mes de agosto fue el del fentanilo contaminado. Al menos 76 víctimas fatales habían sido reportadas en Argentina por este fármaco, que es usado en medicina como analgésico. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, confirmaba esa cifra, pero también aseguraba que el número se podía incrementar. Son 44 confirmados por Malbrán, pero el total es de 76 víctimas fatales el día de hoy. Esto es dinámico y va cambiando. Creo que todavía se puede incrementar. Lo vengo diciendo desde el primer momento, cuando teníamos 13 víctimas del Hospital Italiano de La Plata. Nuestro trabajo se organiza en torno a considerar que la cifra de víctimas es mucho mayor y a buscarlas. Nosotros ya sabemos que se adquirieron una cantidad importante de ampollas contaminadas que no las tienen ahora en stock. Asumimos en principio que esas ampollas fueron administradas. No hay en circulación en este momento ampollas de fentanilo que nosotros sepamos que está contaminada, y hemos cultivado, hemos mandado a estudiar muchos más lotes que los que efectivamente sabemos que están contaminados, es decir, algunos descartamos. Además, el mes de agosto dejó noticias como estas. 16.000 kioscos cerraron en Argentina en solo un año, según lo confirmaba en aquel momento Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de Argentina. Los audios de tu amigo Españolo prueban que te avisó lo de las coimas. Y hermano, no hiciste nada. Eso decía en tono irónico Cristina Kirchner a través de un posteo en X contra Javier Milei por el caso Andis, el de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. En tanto, en agosto nos enterábamos, de acuerdo a la consultora sociolítica, que no todos los jubilados que rechazan el veto al aumento en los haberes jubilatorios rechazan al gobierno nacional. Toma pa' vos. Estás escuchando Síntesis LB10 2025, un ejercicio de la memoria. Y agosto marcaba en este lado del continente un hecho significativo, porque la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el proyecto de ley que regula la eutanasia con 64 votos a favor y 29 en contra. El texto ahora en ese momento pasaba al Senado, donde había mayoría, por lo que se iba a dar la aprobación. No es una ley de muerte, esto lo decía Elian Castro, diputada uruguaya del Partido Colorado, durante su elocución. El debate que nos convoca hoy no es sobre la vida si es valiosa. Claro que lo es. Todos partimos de esa premisa. Este proyecto no crea una obligación, no obliga a nadie a poner fin a su vida. Otorga una posibilidad regulada y con estrictas garantías para quienes en condiciones extremas quieran ejercerla. Y esa diferencia es crucial. No es una ley de muerte, es una ley de libertad y de dignidad. En nuestra tradición liberal, la libertad no se reduce solo al respeto por la propiedad. Se trata también de la capacidad efectiva de decidir sobre las cuestiones más íntimas de nuestra existencia, siempre que esa decisión no daña a otros. Y no hay decisión más íntima que la de poner fin a la vida en un contexto de enfermedad irreversible, dolor insoportable y ausencia de perspectivas de mejoría. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar. En agosto se disputa el Campeonato Mundial Femenino de Voleibol en Tailandia. A la selección argentina le toca en suerte un grupo muy difícil, con Estados Unidos, Eslovenia y República Checa, zona D de la competencia. Las Panteras le ganan a República Checa, pero pierden con Estados Unidos y con Eslovenia y quedan eliminadas en la primera fase. A semifinales acceden Italia, Brasil, Japón y Turquía. La Copa del Mundo la gana Italia, que derrota en la final a Turquía 3-2. La selección argentina masculina de básquetbol gana la medalla plateada en la AmeriCup de Nicaragua tras perder la final del torneo con Brasil, un ajustado 55-47. Síntesis LB10 2025. No sumamos noticias, contamos historias. Agosto trajo novedades para los sitios del corazón. El 13 de agosto, Taylor Swift
insinuó en redes sociales que podía cambiar de estado civil. Fue finalmente confirmado esto y anunciado en el podcast de su novio Travis Kelce, que finalmente se comprometían. Mendoza se convertía en 2025 en una de las plazas teatrales más importantes del país. Enormes giras como la de Gabriel Goiti con Cyrano llegarían entre el 7 y el 10 de ese mes. Aquí está Gabriel Goiti hablando en LB10. Diría que yo el teatro no lo sueño, lo hago. Ahí no sueño. Es una realidad. Mis sueños tienen que ver con el rugby, no con la actuación. Porque la actuación yo te la cumplo. Yo sueño que juego en los Pumas. Sueño que juego con los All Black, que es el, ¿entendés? Y si vamos a soñar, soñemos. Completamente. O sea, ahí no hay para presupuesto. Para soñar no hay presupuesto. ¿Qué vas a soñar con presupuesto bajo? No, yo te sueño que los All Black me contratan, ¿no? Creemos que vos... Un choto en el rugby, yo fui chotísimo, ¿entendés? Yo siempre digo, yo amé el rugby no me amó. De ahí que tiene más mérito mi amor. Bueno, eso es lo que yo meto en el teatro también. Acá termina la función y nos miramos a la cara de que dejamos todo. Bien. El primero que me afloja o me la hace de taquito, embarrados ataca. Puntín en el orto. ¿Está claro? Y me hago cargo. ¿Y sí? ¿Sí? Sí. O sea, podemos tener mejores funciones, pero lo que no negociamos es que cuando nosotros hacemos, y sobre todo el Cyrano de Bellerá, es que hacemos la última función de nuestra vida. Pero también en agosto Las Pelotas celebraba 6x6 en el Auditorio Ángel Bustelo y Cuarteto de Nos pasó por el espacio del Arena Maipú con el show de su nuevo álbum Puertas, Tour Puertas 2025. De allí, Cuarteto de Nos, Puertas. Fueron tantos los caminos que en el tiempo recorrí. La síntesis LB10 2025 la encontrás en nuestro canal oficial de YouTube. Búscanos como @LB10oficial.